Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en esta charla, en este debate que queremos plantear. La verdad es que me emociona ver a tanta gente porque quiere decir que el tema realmente hay interés. Así que esperamos cumplir con las expectativas que tienen ustedes sobre este tema, que por lo demás es un tema bastante, yo diría, de moda. La palabra regeneración está de moda. Todos estamos usando la palabra regeneración. Después vamos a ver qué es lo que tenemos que entender realmente por el tema de la regeneración. Y además, me parece que es importante poder empezar a desmitificar un montón de cosas que están alrededor de esto, ¿no? La pregunta era una pregunta bastante compleja. Hablaba de cómo se implementaba esto, cómo eran los modelos de negocio, y se supone que este panel lo tiene que contestar. Yo no sé, mis colegas panelistas, pero yo doy mi respuesta. No sé, todavía. ¿Sí? Y ahora quiero justificar el por qué no sé todavía y el hacia dónde vamos. Quiero también dar una mención especial a una persona que nos está faltando acá, que es Magdalena Martínez Quijano, que era la que originalmente iba a hacer la moderación, ¿sí? Tuvo un percance de salud, afortunadamente está bien, va a tener que tener un proceso, pero le mandamos un saludo y que se recupere rápidamente porque ella nos convocó, nos tenía todos alineados y ahora estamos totalmente desalineados, ¿sí? La idea de la discusión que queremos tener hoy, vamos a hacer presentaciones más bien cortas y lo que pensamos es que es importante poder, primero, pasarla bien, ¿sí? Pasarla bien, ¿por qué? Me voy a parar porque me pusieron la presentación. Pasarla bien porque, nada, es la última hora del día y los que están acá están por convicción, Martín. Y no por solamente venir un rato a llenar el asiento, ¿no? Entonces, la dinámica va a ser que cada uno de nosotros va a presentar y después vamos a hacernos preguntas y como no tenemos moderadora, se suponía que yo iba a cumplir el rol de moderador, pero afortunadamente mis copanelistas decidieron también ser moderadores y nos vamos a preguntar entre todos. Y también lo vamos a abrir, ya que es la última y no vamos a demorar a nadie, vamos a cumplir el horario, poder hacerlos participar a todos. Para contextualizar un poco lo que entendemos con la regeneración, indefectiblemente hay que partir de lo que se supone que son las tendencias actuales, ¿no? La mayoría de estas cosas, creo que todas las personas que están acá las conocen, ¿sí? Hablamos de cambio climático, este es el puntero, no sé cuál es el puntero. ¿Es el del medio? ¿El de arriba? No, este es el... Ahí está. Ah, acá. Qué moderno. Temas que ya se han hablado, participé de varias charlas escuchando y se ha hablado mucho del tema de seguridad alimentaria, todo esto que ya lo sabemos, todo el tema del cambio climático. Solo quiero que se pongan en la cabeza este número, que según los trabajos del Banco Mundial, basado en un montón de trabajos, el 31% de los gases de efecto invernadero que se producen en el mundo son producto del agri-food, ¿sí? Y de eso el 45% se produce hasta la tranquera, ¿sí? Un dato de color nada más, menos del 2% de toda la inversión que se hace a nivel global para mitigar el cambio climático está en el agri-food. Hay algún tema de inconsistencia ahí que hay que verlo, ¿no? Lo de la disminución de los recursos ya lo deben haber visto de sobremanera, el tema de la inclusión financiera. En distintas geografías en el mundo hay todo un tema con la inclusión financiera para poder producir los alimentos, lo que está demandando el consumidor. Hay miles de encuestas que hablan de esto y ya todos asumimos que el consumidor quiere, que decían en una charla, que saber qué es lo que come, una vez que pudo comer, saber qué es lo que come, saber cómo se produjo lo que come, etcétera, etcétera. Con un mercado que hablan ya de 104 billions, o sea, miles de millones de dólares que están dando vuelta. Y acá con esto quiero hacer una analogía nada más. Se fue el señor que preguntó sobre el tema de la lluvia, ¿no? Pero esto es como que viene un frente de tormenta enorme que viene color violeta y estamos nosotros esperando que llueva y nos quedamos así.
y la vemos pasar, ¿no? A todos nos habrá pasado alguna vez que vimos pasar el frente de tormenta. Bueno, eso pasa con los millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Cuánto de eso le está llegando a un productor? Para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Asumiendo además que ese productor es el que corre los riesgos de cambiar las prácticas, cuando hay que cambiar prácticas o la tecnología que estábamos viendo antes, ¿sí? Y además tiene que financiar la mayor parte de eso, para hacer algo que se supone que va a venir en el largo plazo, ¿sí? Esto es todo un tema. Después el tema del impacto ambiental ya lo vieron, el tema de las políticas y las regulaciones, y acá me quiero detener solamente un segundo para comentarles lo siguiente. En el mercado que hoy día está de moda, que es el carbono, se supone, ¿sí?, que va a ser un mercado muy grande, entonces esto va a llevar a que haya muchas regulaciones. Estas regulaciones van a venir fundamentalmente de Europa. Hoy día escuchaba a un panelista hablar de que la cuna de las regulaciones ambientales siempre viene de Europa porque hicieron muchas tareas antes. La pregunta es, ¿para regular para qué? ¿Sí? Entonces, hoy día hay un mercado de carbono voluntario y un mercado de carbono regulado. Todo esto es conocido, ¿eh? Lo único que estoy haciendo es ponerlo junto. Bueno, resulta que nosotros creemos, y tenemos algunos antecedentes, esto es opinión personal y de nuestra empresa, que la primera regulación que va a venir va a ser la del dinero, ¿sí? Antes de las regulaciones ambientales. Por una sola razón. Hay un grupo que está compuesto por 141 bancos centrales de todo el mundo, más 21 organismos de fiscalización financiera, que están trabajando cómo tiene que ser la regulación del dinero para el cambio climático. ¿Por qué es esto? Porque el 52% del PBI del mundo depende de la naturaleza: petróleo, agricultura, minería, pesca. ¿Sí? Entonces, lo que ellos están asumiendo es que frente a una disrupción grande de un cambio climático puede haber un colapso del sistema económico mundial. ¿Sí? Entonces, por eso creemos que va a venir por ahí. Y después todo lo que tenga que ver con tecnología e inversión, que se invierte, de lo que se invierte. El Banco Mundial hizo un trabajo en el cual decía que para que el sector del primero decía, si el agri-food no se alinea en su política de mitigación con todos los otros sectores, no hay forma de que se cumplan ninguno de los objetivos, ni del 2030 ni del 2050. Punto 1. Y punto 2, se requiere que se aumenten por año más de 18 veces las inversiones que se hacen en el agri-food para poder tener posibilidad de cumplir algo. ¿Sí? Vuelvo sobre la gran tormenta de dólares y de millones, que a mí no me da la cabeza para entenderlos, pero son un montón que están relacionadas con esto. Todo esto nos genera, perdón, muchachos, no, voy bien, 7 horas. Todo esto nos lleva a que tengamos un contexto en el cual lo que decía del Banco Mundial empieza a generar un contexto, ¿no? Este dimensionamiento que, entre paréntesis, yo tengo una batalla personal que dar sobre el tema de si realmente el agri-food produce el 31% de los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Está mucho basado en modelos que hoy día no son los correctos para medir. Tanto es así, hay una empresa que se llama Carbon Mapper que publica las emisiones de carbono a partir de imágenes satelitales, y han demostrado que los sectores que se supone que son los que más generan CO2, no es así. Y los que menos generan tampoco es así. Entonces tenemos que ver un montón de cosas. Hoy día la gente, el chico, ¿cómo se llama? García Mancilla de Viterra decía que lo que se mide, por ejemplo, acá en Argentina, que genera de huella de carbono la soja, era, no sé, un montón, 5.000 kilos por tonelada. Bueno, hicieron los trabajos, hicieron toda la demostración y resulta que son 140. O sea, 30 veces menos carbono que se produce de huella. Y esto tiene un montón de implicaciones. Es lo que él decía, y yo lo entiendo y lo convalido totalmente. No es solamente el hecho de que se produzca con menos. El impacto comercial que eso puede tener es enorme. Por ejemplo, cerrar los mercados de Europa, que estaba empezando a ocurrir, ¿sí? Y Viterra está haciendo un trabajo muy fuerte en esa defensa. Después hay un tema de asimetría. El 80% de los alimentos procesados en el mundo lo manejan entre 10 y 20 empresas. Y no tengo absolutamente nada contra las empresas que han logrado estar en esas 15 o 20, ¿no?
Son 6 o 7 las empresas que manejan el 80% de la comercialización de granos y alimentos en el mundo. Son 4 nada más las empresas que certifican el 80% de los bonos de carbono que se comercializan en el mercado. ¿Por qué es relevante esto? Porque después hay otro tema acá, que es la fragmentación, porque son más de 100 millones de productores en el mundo los que producen el 80% de los alimentos. ¿Sí? Entonces, si hay que ponerse de acuerdo, ¿cómo son los mecanismos para poner de acuerdo esos 100 millones con 15 o 20 o los que sean? Y le podemos sumar las corporaciones de otros sectores que estén funcionando. Hay otro tema de asincronía, se requiere tiempo para medir esto, el tema geopolítico, el tema de la tecnología. Lo que nosotros hemos aprendido, y esto lo quiero compartir con ustedes, es que básicamente el tema es un mercado de información, porque los precios van del carbono, por ejemplo, de $2 a $200, la tonelada de carbono equivalente. ¿De qué depende? De que si es cuántos años se va a poder enterrar ese carbono, si se va a degradar, si se va... Hay un montón de cosas de las cuales depende, pero la variación de precios es esa hoy. Está todo el tema de la agenda global, las categorías, los financiamiento. Gran tema, ¿sí? Impacto social, y al final del día, para responder parte de la pregunta que se hacía al principio, es ¿cuál es el modelo de negocio para hacer esto? Porque desde la producción, con todas las inversiones que se van a hacer y en el plazo que va a tomar, ¿se pueden hacer? ¿Las puede hacer un productor con los márgenes que tiene hoy? No. Y sin embargo somos uno de los, por no decir el único, porque debe haber otro, de los sectores que son capaces de descarbonizar la atmósfera basadas en un proceso natural, que es la fotosíntesis. ¿Sí? Entonces el tema del financiamiento y cómo se va a generar un modelo de negocio es un gran desafío hoy día, porque esto tiene que ser pensado como cómo generar una rentabilidad adicional para el productor para compensar esa inversión y todos esos cambios que tiene que hacer. Desafíos hay un montón, me voy a saltar todo esto, y las oportunidades las habrán escuchado también, hay un montón de oportunidades, no es la idea poder discutirlas, están y hay cosas concretas. Solo quiero terminar mostrándoles con cómo hay que ver al productor y cómo tenemos que trabajar para ver nosotros al productor. Y a un productor lo tenemos que ver de esta manera. Resulta que estamos acostumbrados a ver, este es un caso real, estamos acostumbrados a ver a un productor, no sé, no funciona esto, uy, me fui. ¿Me puedes poner la presentación, la última, por favor? Me pasé ya mucho, ¿no? Perdón, problema técnico del dedo. Bueno, estamos acostumbrados a ver a un productor hoy día basado en qué, en cuántas hectáreas produce, en qué es lo que produce, cuánta plata necesita, cuánto puede generar de facturación. Acá está. Este es el caso de Fernando, que administra una estancia en Saladillo. La superficie que tiene, la facturación, el capital de trabajo que tiene y lo que es capaz de producir por año. Bueno, pero resulta que este productor también está integrado a la comunidad y tiene un impacto social. El campo de Fernando lo deben llevar visitado ya, sacábamos las cuentas reales, de más de 1000 personas. Si solamente consideramos 4 horas en los que dura la recorrida y se explica todo lo que se hace ahí, son más de 4000 horas de capacitación sobre el tema de la regeneración. ¿Sí? Pero además, resulta que cuando vemos el productor como que no es generador de trabajo directo, ¿no? Pero resulta que hicimos un trabajito y llegamos a la conclusión de que el quit de la empresa en la que trabaja Fernando está relacionado con más de 500 quits para poder producir. Está todo metido ahí, ¿no? Eso sale de la posición de IVA de compra y venta. Quits con los que están relacionados, todo lo que está en blanco, ¿no? Pero resulta que más del 25% de esos quits son micropymes y un 70% más son pymes. O sea, solo un 5% son grandes contribuyentes. La gran pregunta ¿tiene impacto social que a Fernando le vaya bien o que a un productor le vaya bien? ¿O qué pasa cuando a un productor le va mal? Proporcionalmente a esas 500 empresas también le va mal. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de impacto social, cuando además el 80% de todos estos quits están relacionados en la comunidad que está alrededor de donde está el campo, y que además el 80% de esos quits tienen transacciones hechas durante los últimos 5 años, o sea, la permanencia.
hay impactos, ¿no? Y ni que hablar de todo lo que las mediciones hoy día se está haciendo ya la última medición después del 5º año de estar haciendo total regeneración, donde hay claramente indicadores. Quise terminar con esto para decirles que tenemos que empezar a ver los productores de otra manera. Y cuando digo un productor, no estoy hablando solamente el responsable de la empresa que hace la producción. Estoy hablando de los contratistas, de los distribuidores, de toda la red que es necesaria para poder producir. Muy bien. ¿Me pasé mucho? No, no. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por permanecer aquí. Como moderador, ahora me pongo yo, la idea de la charla está dividida en 3 secciones. Alguna vez en la empresa que trabajaba antes me decían, primero pongan el negocio, porque si el negocio es atractivo, la gente va a querer saber las cuestiones técnicas y si le interesan las cuestiones técnicas van a ir a profundizar esas. Entonces, la charla, sin querer, la armamos así. Rodrigo habló muy bien de la perspectiva que hay hoy con el tema de bonos de carbono. Yo les voy a contar una experiencia real de un campo, de mi socio. Yo trabajo en Biored con Lucas Andrioni. Lucas no pudo estar aquí, pero les voy a contar de un caso real donde estamos implementando agricultura regenerativa ya hace más de 15 años. Y después vamos a hablar un poquito más de suelo. Entonces, sí. Y el puntero, por favor. Gracias. Bueno, los desafíos que comentaba Rodrigo son, en general, obviamente son los mismos, son cómo garantizamos los alimentos, cómo le proponemos al productor un negocio que sea rentable, cómo protegemos el planeta, porque es aquel que nos va a permitir que este negocio sea sustentable en el tiempo, y como hablaba Rodrigo también, el fuerte impacto social que tenemos en la agricultura. Entonces, si bien está trillado el nombre de agricultura regenerativa, cuando uno busca la clasificación o la definición, encuentra que la definición habla de un sistema agronómico que le permite al productor producir más, que le permite producir en forma más rentable, que además tiene un impacto social y que tiene un fuerte compromiso con los recursos, principalmente con la salud del suelo, con el agua y con el aumento de la biodiversidad. Entonces, por eso hablamos de agricultura regenerativa, porque en realidad contempla claramente los desafíos que tenemos para seguir generando agricultura en el mundo. Si ustedes se abstraen del resto de las palabras, van a entender que la definición de agricultura regenerativa contempla los 4 desafíos globales que tenemos en este mundo y para lo cual los ingenieros agrónomos estamos ampliamente desafiados. Déjenme hablarles de seguridad alimentaria y rentabilidad o de beneficios económicos para el productor. Fíjense lo que nos está pasando en Argentina. Aquí. Esto es maíz, la producción de maíz. Nosotros en los primeros años, cuando teníamos híbrido de polinización abierta, teníamos un rendimiento entre 4 y 5 toneladas, entró la biotecnología, entraron los híbridos simples y pegamos un salto, y hace entre 15 y 18 años que el rendimiento del maíz en Argentina está estable, para no decir que levemente con tendencia a la caída. El mismo gráfico se lo puedo mostrar de un país como Estados Unidos, donde si bien la tasa de crecimiento por año ha disminuido en los últimos 10, sigue siendo permanentemente positiva. Cada año producen un poquito más. Nosotros estamos en caída del rendimiento, tanto en maíz como en soja, que es el gráfico de aquí abajo. Si vemos rentabilidad y asociamos rendimiento con necesidad de consumo de insumos, un parámetro muy importante que se ha modificado en los últimos años es el gráfico del medio, que es la cantidad de fertilizante que utilizamos. En los últimos 5 años hemos aumentado un 65% el uso de fertilizantes. Hemos duplicado con respecto a los 4 o 5 mil kilos que obteníamos hace 20 años atrás. Entonces, últimos 5 años hay un 65% más de uso de fertilizantes. Otro parámetro que está en consideración es el control o la protección de cultivos, ¿no? Ustedes saben muy bien los problemas de malezas, la resistencia a las enfermedades. La cantidad de fitosanitarios que utilizamos hoy por hoy en el mundo para proteger nuestros cultivos, y en Argentina en particular, están aumentando una tasa del 5% anual. Por otro lado, tenemos lo que en muchos lugares hoy han comentado, que es el gap o el yield gap, sería la brecha de rendimiento entre lo que podemos obtener y lo que obtenemos. Entonces, si ustedes ven este gráfico, van a encontrar que en distintos lugares del país
estamos en un nivel de productividad que no alcanza o que puede ser superado en un 44% por encima de lo que hoy estamos produciendo. Es decir, producimos 7.000 kilos de promedio, podríamos estar cerca de las 9-10 toneladas de promedio en el país con los recursos que tenemos disponibles. De vuelta, seguridad alimentaria, ¿la tenemos garantizada como un factor importante? Estamos en deterioro de los rendimientos y estamos en un compromiso muy fuerte con lo que tiene que ver con la rentabilidad del productor, porque para producir menos estamos consumiendo más insumos, es decir, más inversión por hectárea. Por otro lado, cuidar el planeta o preservar el planeta. Estos son los mapas de materia orgánica en el país. En general, hemos perdido en todas las zonas de producción el 50% de la materia orgánica del stock de carbono de nuestro suelo. De la materia orgánica, que es fundamental, ustedes saben, porque es la que genera los agregados, la que mejora la infiltración y la que genera la fertilidad potencial. Hemos perdido, a razón de 5 partes por millón de fósforo en los últimos 7 años y fuertemente en la zona sojera. Fíjense toda la Ruta 9 de Córdoba hacia Rosario y parte de Buenos Aires, cómo ha ido en detrimento mayor, más rápido, la pérdida de fósforo en el suelo. Ni hablar del aumento de la erosión. Buscando información, yo me enteré que el 35% de las hectáreas agrícolas del país están afectadas por una erosión, sea hídrica o eólica. Es decir, con nuestro planeta tenemos una oportunidad también de mejorar. Entonces, me permito traer un ejemplo de un campo. Este campo son 1.200 hectáreas en la zona de La Boulage. En nuestra consultoría tenemos un grupo importante de campos con esta característica, algunos más grandes y más chicos, pero que desde hace ya 10 a 15 años empezamos a implementar tecnologías, y les voy a enumerar esas tecnologías en general, para que entendamos que la agricultura regenerativa no es una solución, no es generar un cultivo de servicios, sino que son un grupo importante de tecnologías a disposición para mejorar el suelo, para mejorar la biodiversidad, para producir más y para ser más rentable. Esto no lo traje, no es a propósito, este camino que ustedes ven aquí es un corredor biológico, y cuando el título y la pregunta es ¿podemos incorporar naturalezas? Estamos llegando en estos campos a trabajar los campos por paisajes, conectándolos con corredores biológicos. Es decir, sí se puede, y estamos buscando los primeros resultados ya puestos en casi 15.000 hectáreas en Argentina. Pero déjenme hablarles de los sistemas agronómicos. ¿Cuáles son las oportunidades en los sistemas agronómicos? Bueno, cada una de las acciones que yo haga, que produzca más, que sea más eficiente en el insumo, que genere mayor biodiversidad, va a tener un impacto sobre la regeneración del suelo. Entonces, cuando hablamos de sistemas, hablamos de intensificar la rotación de cultivos, romper con la idea de que los cultivos se rotan en función de un Excel que definimos por un año, pensar la transformación en 4 o 5 años, darle proyección a las planificaciones, entender que tiene una razón de ser un cultivo este año, uno el próximo, y qué podemos poner en el medio entre un cultivo y el otro. Eso es fundamental. Inclusive, trabajar con todas las herramientas, recién en la charla anterior, de agricultura de precisión, porque claramente yo tengo que ser lo más eficiente posible para emitir la menos cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera. Usar todas las tecnologías, 2 toneladas, 1 tonelada más de maíz, 1 tonelada más de maíz son 600 kilos de carbono que queda retenido. 1 tonelada más de soja son otros 600 kilos que quedan retenidos en el sistema. Entonces, producir más en cada uno de los cultivos es fundamental, pero en la intensificación de los cultivos, es decir, incorporar cultivos que estén entre un 60 o un 70% del tiempo creciendo y generando biomasa en el campo, es el objetivo principal que tiene cuando nosotros intensificamos. Y esa intensificación es la que nos va a llevar a cambiar la salud del suelo. Reponer fertilizantes, trabajar con moléculas más precisas, introducir muchos más conceptos de lo que es la biología del suelo, que es una demanda enorme. Yo siempre recuerdo cuando estudié en la facultad, biología del suelo prácticamente no existía, era fertilidad y las materias de producción. Biología del suelo, y nosotros estar pensando en cómo alimentamos a la biología del suelo, nos trae una resiliencia en esos sistemas de una forma impresionante. Entonces, les quiero mostrar qué es lo que pasó en este campo en los últimos años. Primero les podría decir, cuando ustedes ven esto, claramente en qué tipo de suelo nosotros queremos producir y qué tipo de suelo estamos llevando a
o condenando si no hacemos prácticas que nos ayuden a reconstituirlos. Este tipo de suelo, indudablemente, con esa materia orgánica joven, que es la materia orgánica que, en definitiva, me permite pensar en la estabilidad y en el rendimiento potencial en los futuros años, es el tipo de suelo 1, por supuesto. Y esto se construye, y estas imágenes se construyeron a partir de distintas rotaciones. Si ven las líneas de puntos, es maíz-soja, y si le ponemos, y la línea con cuadritos, es maíz-soja más un cultivo de servicio. Es decir, todos los años que yo incorporé un cultivo de servicio, incorporé a razón de 1 tonelada y medio más de carbono en el sistema. ¿Se reflejó inmediatamente en el suelo? No. Llevó un proceso de 2, 3 años para que yo después pueda realmente capturarlo y observarlo en el campo. Y estos son los datos que tenemos hoy en este campo. Desde el año 2016, todos los años hemos ido lentamente aumentando los niveles de materia orgánica y el contenido de materia orgánica en el suelo. Y eso desde ya, que seguramente, como les voy a mostrar, se reflejó en los rendimientos. Esto es lo que nosotros pensamos claramente que es el primer paso que tenemos que dar, que es diseñar rotaciones, planificarlas, manejar los cultivos de servicio, diseñarlos con tiempo, entender cuál es la razón. Son servicios. Hoy, recién hace un ratito, hacían una pregunta: ¿qué pasó con los 800, 400, 500 milímetros que llovieron en los últimos días? Y eso era una oportunidad quizás para tener un cultivo que lo esté reteniendo. O ahora los tengo que ir a buscar a una mayor profundidad con algún tipo de cultivos para que no siga perdiendo y lixiviándolos. Lo que vemos en este campo es que a partir del 2016 a la fecha, o cercana a la fecha, hemos casi aumentado un 50% esa brosa, esa materia orgánica joven, y eso me permite trabajar con distintos niveles de tranquilidad. Yo puedo un año, porque no tengo las lluvias, saltearme a hacer un cultivo de servicio o bajar el nivel de intensificación. Puedo otros años como estos aprovecharlo y ponerlo a fondo, porque es una oportunidad enorme de convertir ese exceso de agua en biomasa. Entonces, cuando nosotros trabajamos, planificamos y lo tenemos claro, esto sin dudas es lo que nos trae los mayores resultados. ¿Qué pasa con los nutrientes? Y esto tiene que ver un poco con los impactos económicos. A medida que pasan los años y nosotros incorporamos leguminosas a los sistemas, empezamos a tener más disponibilidad de nutrientes, empezamos a tener más disponibilidad de nitratos, lo que nos llevó a que los primeros años probablemente hubiésemos tenido que usar un poquito más de urea que lo que normalmente usábamos, y que en los últimos, ya estabilizado, hemos bajado considerablemente el consumo de urea en este campo para producir las mismas toneladas que producíamos antes. Hoy hemos bajado aproximadamente 167 kilos promedio por año de urea que no usamos en el sistema y no hemos caído en rendimiento. De hecho, permanentemente seguimos incorporándolas para ver la diferencia entre la situación con y sin urea, y no encontramos diferencias significativas que nos justifiquen volverlas a incorporar. Entonces, hemos reducido emisiones, hemos reducido un costo directo y lo hemos reemplazado por otro tipo de costo, porque hemos sembrado, por supuesto, los cultivos de servicio. En el caso del fósforo también es muy interesante, porque hacíamos reposición de fósforo. Esa reposición de fósforo en los análisis nos daba cada vez menos. Nosotros poníamos la misma cantidad y cada vez teníamos menos disponible para las plantas, ¿no? El método de Bray. Lo empezamos a incorporar exclusivamente en los cultivos de invierno y los cultivos de servicios. Y tuvimos casi un duplicado de la cantidad de fósforo disponible en el suelo a medida que lo transformamos en lo que nosotros llamamos más fósforo biológico, que quedó retenido en plantas. Entonces, el mismo uso de este nutriente, hoy lo tenemos disponible casi al doble. Y si vemos, tenemos 100 kilos de fosfato monoamónico, que es nuestro fusible. En función de las condiciones económicas, algunos años lo incorporamos y algunos años podemos evitar de usarlo porque los cultivos no nos van a acusar la deficiencia. Por supuesto que siempre atentamos contra el pool, que no es una característica deseable. Estos son rendimientos. Los rendimientos, y esto es una realidad, muchas veces nos ocurre que tenemos los primeros años algún tipo de aprendizaje y tenemos que tener ciertas precauciones, competimos con agua y con nitrógeno, principalmente cuando intensificamos los cultivos. Pero también hemos aprendido y tenemos muchas más herramientas hoy para afrontarlos, y lo que hemos logrado en los últimos 10 años es una estabilidad del rendimiento, el coeficiente de variación es cuánto varía con respecto a la media, mucho más pequeño y sostenidos en el tiempo.
que es una característica lógicamente muy deseable para los productores. Lo mismo ocurre en soja, y si quieren ver algunos datos muy por encima de rendimientos, de económicos, lo que termina pasando es que nosotros ahorramos fitosanitarios, ahorramos en urea y gastamos parte de ese dinero, no el 100%, en cultivos de servicios y semillas y obviamente la siembra. Bueno, yo creo que esto ya lo comenté a medida que iba pasando por los slides. Esta es una analogía que Lucas me enseñó a usarlo, perdón, que tiene que ver con los aviones que iban a la Segunda Guerra Mundial y volvían, y entonces el jefe de la Armada decía que había que reforzar todos los lugares donde los tiros estaban marcados. Todos los puntos rojos eran lugares que teníamos que reforzar. Y los aviones seguían volviendo en el mismo porcentaje, ¿no? Entonces, un estadístico, Walt, dijo, muchachos, estamos mirando mal, tenemos que ver los que no vuelven, no los que vuelven, porque si reforzamos donde volvieron, indudablemente esto no era suficiente para voltearlos. Y entonces esta es una reflexión que quiero traer. Cuando nosotros pensamos en esta agricultura regenerativa, piensen que no les dije absolutamente nada nuevo. No traje ningún concepto que podría ser relevante, ni que ninguno de nosotros en algún momento en nuestra carrera o en nuestro día a día de trabajo en el campo lo hubiésemos entendido y conocido. Es entender que si nosotros miramos mal, nosotros permanentemente estamos observando que si no tenemos una planificación a largo plazo, si nosotros, nuestra planificación y nuestros conceptos quedan retenidos exclusivamente en unas respuestas y no nos tomamos el tiempo para pensarlo, no nos ponemos a observar dónde están pegándonos las balas, la secuencia de lo que yo les comenté al principio, esa tendencia a caídas de rendimiento, esa no sostenibilidad de los rendimientos, va a ser una consecuencia, o es una consecuencia ya mismo, y que indudablemente nosotros vamos a pagarla con menos rentabilidad. Entonces, para nosotros es extremadamente importante comentarles que hay experiencias y que estas experiencias exitosas son posibles de ajustar a cada una de las situaciones y sin lugar a dudas que necesitarán un ajuste, pero que no son tecnologías que podamos hoy no considerarlas con la situación en la que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno, me toca la grata tarea de cerrar estas charlas, así que voy a ir lo más rápido posible, porque muchas de las cosas ya se dijeron. A ver si pasa esto. Es este, ¿no? Sí. Ah, bueno, está, perdón. Sí. Bueno, pensamos la charla esta en centrarla alrededor del suelo, pero el suelo en el contexto de la agricultura regenerativa, porque se dice que el suelo es un capital estratégico de la agricultura regenerativa y que esto es mucho más que una alegoría. Entonces vamos a jugar un poco con las palabras. Si uno va, ¿por qué decimos que el suelo es un capital? Si uno va a una de las primeras definiciones que tiene la RAE sobre capital, nos encontramos con que lo que dice el diccionario es que capital es el valor de lo que de manera periódica o accidental, en nuestro caso premeditada, ocasiona rentas, intereses o frutos o rendimiento. Me voy a quedar con la palabra valor, que también está ligada, digamos, a lo que es capital, que de hecho está en sintonía con el lema de este congreso, que es, el valor es el grado de utilidad de las cosas para satisfacer necesidades y proporcionar bienestar, que es lo que en definitiva trata de tocar la agricultura regenerativa. Mantener ese grado de utilidad, llámese salud, llámese funcionalidad. Entonces, la agricultura regenerativa, como bien lo explicó Pablo, primeramente es un portafolio de prácticas, no es una receta única, que busca incrementar justamente y extender en el tiempo este grado de utilidad del suelo como capital.
y que tiene una fortaleza muy importante, que él también la mencionó, que es etimológicamente robusto. ¿Qué quiere decir esto? Que en el término agricultura generativa no hay duplicidades. Uno dice agricultura regenerativa y sabe que es un tipo de agricultura o de práctica que busca regenerar una funcionalidad previa en su estado más potencial, si se quiere. Entonces también, acá bueno, voy a hablar un poquito de lo que es el suelo, pero desde otro punto de vista. La agricultura regenerativa busca armonizar un determinado loop que, como bien lo explicó anteriormente el doctor Ciarlo, puede ser positivo, pero también puede ser negativo. ¿Por qué? Porque el suelo está sujeto a una serie de leyes físicas. Una es la ley de Stefan Boltzmann, que, bueno, en síntesis es cómo el suelo recibe la radiación que viene desde el sol. Lo que es la ley de Fick, que determina el tema del flujo de gases dentro del suelo. La ley de Fourier, que como es la transferencia de calor, y por último la ley de Darcy. En términos de formas, todas estas son ecuaciones. Tienen una conductividad o una permisividad que tiene el suelo a determinado flujo, que lo resiste o lo permite. Esas son esas leyes físicas en las cuales pasan en el suelo. Y son complejas, de acuerdo a cómo se maneja el suelo. En cambio, nosotros nos manejamos por una lógica más simple. Nuestra lógica de decisiones se va a depender de, básicamente, la ley del mínimo, o sea, si falta un elemento en el suelo, bueno, lo aplico o hago una fertilización. La ley de los rendimientos decrecientes, bueno, yo voy a aplicar ese elemento hasta que el rendimiento esté estable. Y después, bueno, obviamente la incertidumbre de todo tipo, tanto sea climática, económica, etc. Uno con esa decisión va a influir en esta serie de paquete de leyes que tiene el suelo. Y a su vez eso va a repercutir en decisiones posteriores, si es un loop o una espiral que puede, digamos, mantenerse en el tiempo de manera positiva, pero también negativa. Y de rehén, en el medio de esas decisiones, o sea, en el intercambio entre leyes y decisiones, va a estar la materia orgánica, que es de lo que mucho se habló hoy. Y el carbono, por supuesto. Entonces, los resultados de este loop, si nos guiamos en lo que es la situación business as usual, o sea, como se viene haciendo corrientemente, estarían dadas, por ejemplo, en región pampeana, que se planteó el ejemplo del trabajo liderado por Sainz Rosas, del Grupo Suelos Balcarce, del Grupo de Suelos de Balcarce. En este caso es el mismo trabajo, pero el primer autor es Wingard. Es lo mismo que se mostró hoy, nada más que en términos comparativos de medias en gráfico de cajas. Ahí está el decrecimiento de la materia orgánica, en la cual se habló previamente, y ahí se ve esa diferencia catastrófica de un 1%, ahí está expresado en gramos por kilo de suelo, que son 10 gramos por kilo de suelo, de materia orgánica, lo cual equivale, de acuerdo a las condiciones en las cuales se hizo ese mega experimento, a unas 12.5 toneladas de carbono, de diferencia entre los suelos que están cultivados y los suelos que están sin cultivar o que se consideraron prístinos en ese experimento. Entonces, acá quiero destacar también todo lo que es el esfuerzo de lo que es los programas del INTA para producir este mapa de carbono, y el otro mapa es justamente el mapa de superficie plantada con sorgo y maíz. Los dos están en el sitio GeoINTA. Bueno, ese mapa fue producido por muchos investigadores que pertenecen a la red, lo que es el Programa Nacional de Recursos Naturales, en colaboración con APRESID y con CREA. Y el otro mapa es del Grupo GeoINTA, que lo publican anualmente, lo van renovando, lo van actualizando, mejor dicho. Fíjense cómo, lo que se hablaba hoy también, lo que es, a ver, voy a apretar el puntero. Esta es el área donde más maíz se siembra, lo cual es lógico porque tenés más temperatura, mejores condiciones, pero al mismo tiempo también los suelos son más vulnerables de alguna manera. Y fíjense cómo es el carbono acá, ¿no? Cómo coincide eso. Por lo cual, si se puede aplicar esta lógica de sistemas de agricultura regenerativa, como bien lo explicó Pablo, es
sería muy bueno para seguir protegiendo nuestro capital, que es el suelo. No, me fui para atrás. Entonces, la idea es, de este portafolio de prácticas, es regenerar para seguir retirando rendimientos del capital suelo, pero sin comprometer su funcionalidad. Y en cuanto a las decisiones que se van a tomar para seguir sacando fruto de ese capital, va a haber decisiones que van a rayar lo que es la transgresión a esas leyes de la regeneración, y va a haber decisiones que van a alinearse con la observancia. Esto es medio parecido a lo que mostró Pablo. Si uno va para el lado de la transgresión, va a tender a comerse esa materia orgánica, pero si va para el lado de la observancia, bueno, la va a acumular. Entonces, con la regeneración también lo que queremos hacer es que las leyes que están, estas físicas que están dentro del suelo, jueguen a nuestro favor. Porque se juegan varias cosas, digamos, dentro del suelo, hablando en términos de física. Por ejemplo, ahí apareció la densidad aparente, que es otro factor importante. Pero con una cobertura de suelo apropiada, podemos tener menor oscilación térmica, lo cual va a repercutir en todo lo que es la dinámica de poblaciones microbianas, aumentar de a poco, esto no pasa de un día para otro, la capacidad calórica del suelo, aumentar parámetros como la porosidad, disminuir la evaporación, ojo, no dije evapotranspiración, dije evaporación, o sea, retener el agua que tenemos en el suelo, disminuir la erosión y aumentar la actividad de las poblaciones microbianas que a nosotros nos interesa que trabajen para nosotros. Entonces acá hay un ejemplo de un trabajo muy reciente que salió, que son un montón de instituciones, colaboró INTA, PRESID, Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario, del Nordeste, el INBA, que es un instituto entre del UBA y CONICET, y la Universidad de Iowa, que se hizo en el Gran Chaco. Ellos lo que hicieron fue medir en ensayos, en establecimientos, en 62 puntos que tomaron, midieron el rendimiento y predictores del rendimiento, o prácticas. Ahí lo que se ve, bueno, esto lo iba a aplicar después, pero salió antes, es cómo es la diferencia entre el rendimiento mínimo y el rendimiento máximo a lo largo de todos esos puntos. Cada barra gris es un punto, o sea, es un ensayo. Son 62 sitios de estudio y, bueno, ellos encontraron que en la medida que cada punto tenía mayor materia orgánica, por supuesto que ese punto iba a producir más rendimiento de maíz. Lo que hicieron fue, la mitad de los puntos lo tomaron para generar un modelo, la otra mitad, para calibrar un modelo, la otra mitad para validar o ver qué podía dar ese modelo en los otros sitios, y vieron que esto tiene lo que yo le llamé un margen de regeneración, ¿no? Porque lo que ellos consiguieron lo que ellos midieron como promedio está acá, es la barra roja, está alrededor de las 9 toneladas. Pero hay un potencial de llegar hasta cerca de las 12 toneladas si se mejora, por ejemplo, tema de materia orgánica, ajuste de fecha de siembra, que es el SD, por supuesto la fertilización nitrogenada, que es la NF, la NSF, y lo que es la disponibilidad hídrica, que está acá como SW. Entonces, bueno, el modelo que ellos obtuvieron es que se puede optimizar el rendimiento o mejorar el rendimiento mejorando la disponibilidad de nitrógeno, ajustando la fecha de siembra y con el híbrido adecuado para cada región, siempre y cuando también se introduzcan prácticas que permitan mejorar el nivel de materia orgánica y de retención de agua en el suelo. Este trabajo, el autor es Madías y salió, recientemente. Madías y otros. Ahora no recuerdo bien el journal en el cual lo publicaron, pero creo que va a tener gran impacto porque el trabajo que hicieron, la verdad, es monstruoso, impresionante. Otro ejemplo, en realidad no un ejemplo, sino que es consecuencia de lo que les expliqué anteriormente. Va a ser muy importante en lo que es la agricultura regenerativa, los cultivos de cobertura, para
que ese suelo o eso que está pasando en el suelo en términos físicos juega a nuestro favor, ¿no? Entonces, esto de los suelos siempre verdes o los suelos vivos, además de la cobertura que ya viene de los rastrojos por estar el sistema en siembra directa. Acá este es un ejemplo, esta foto me las pasó el doctor Marcelo Beltrán del Instituto de Suelos, es un trabajo que ellos publicaron en 2021. Se vio como entre cultivos de soja ellos incorporaban cultivos de cobertura y cómo todo esto, esta incorporación permitía, mediante la mejora de estructura, la mejora de retención de agua y la mejora de materia orgánica, aumentar lo que es el secuestro de carbono. Ellos lograron tasas anuales de 0,1 a 0,3 toneladas de carbono en esos experimentos, lo cual es muy, muy interesante. Alguien más que participó de ese trabajo es el doctor Fernando Salvagliotti, que es el referente de la red de ecofisiología en INTA. Bueno, Beltrán y otros, ahora no puse exactamente el título del trabajo, pero el autor es Marcelo Beltrán, 2021. Y bueno, y acá menciono esto un poco también, porque esto, bueno, no es justamente maíz, sino es en soja, que uno tiene que incorporar lo que es el aprendizaje de otras producciones para por ahí aplicarlo en la producción en la cual uno está trabajando, ¿no? A esto se suma que, esto lo menciono medio rápidamente, pero acá los especialistas son la gente de suelo, pero el paradigma de la mineralización viene como cambiando, porque por ahí uno lo aprendió medio simplificado, o sea, en términos de moneda de intercambio siempre estaban el amonio del suelo y el nitrato, pero resulta que hay una suerte de depolimerización de la materia orgánica, entonces las raíces de las plantas son capaces también de competir por monómeros más, o sea, de sustancias más simples, de aminoácidos, ¿no? Y bienvenido sea por eso también una nueva generación de productos para el suelo con sustancias menos susceptibles de ser o menos reactivas y más susceptibles y menos energéticamente costosas para las raíces de la planta para hacer apoyo, digamos, para estos esquemas o planteos de agricultura regenerativa. Entonces, vamos a ver si podemos cerrar la idea. Lo que es la regeneración del capital suelo va a tener una métrica, digamos, según lo que de esa métrica va a haber que hacer ajustes, va a haber que tomar una decisión y se retoma el ciclo, ¿no? Esa decisión puede incluir, no sé, cultivo de cobertura, el 4R, ajuste de fecha de siembra, cultivos de borde, etc. En la métrica, bueno, ahí aparece lo que les decía de estos productos que también se lo conoce como, no sé si biológico y, bueno, y aminoácidos están en el mismo grupo, pero bueno, sustancia como por ejemplo, no sé, arginina, que es un aminoácido. Acá abajo tienen lo que se usa también en hortícolas, lo que es la tricoderma, que es un hongo, promotores de crecimiento. Pero la métrica clásica es materia orgánica, bueno, nitrógeno, NAN, agregado, densidad aparente. Me faltaron muchos más indicadores, ¿no? Y también vamos a tener, parafraseando al gran Liam Neeson, alguien que nos va a estar buscando y que tiene ciertas habilidades, quizás todavía no tantas como nosotros, pero que está ahí al acecho, pero que lo podemos tener de aliado, que es la inteligencia artificial, que en realidad lo que decimos inteligencia artificial es programas determinados por el uso del lenguaje, que bueno, lo podemos usar como aliado para diseñar algún tipo de práctica específica. Otra cosa, bueno, en esto ha trabajado el doctor Martín Battaglia, que bueno, él está liderando también una suerte de diplomaturas, él ha trabajado en lo que es la relación hongo-bacteria, que también es otra cosa a mirar. Y bueno, y decir también que el loop no es indefinido, sino que, o sea, no tenés que hacer siempre lo mismo, podés mejorar algunas prácticas, y que está sometido, digamos, a objetivos productivos de largo plazo. Uno cuando piensa la agricultura regenerativa la tiene que pensar en el largo plazo. Finalmente, bueno, llamaron a alguien que no viene del maíz, que viene del mundo del pecan,
Bueno, esto lo que está acá es un gemelo, una ortofoto animada, viene a ser, ¿no? Lo que es la previa a un gemelo digital. Son cosas que también nosotros podemos usar en el marco de diseño de, por ejemplo, corredores biológicos, que es lo que habló Pablo, por lo cual regeneraríamos el suelo, pero también tenemos que pensar en lo que es la funcionalidad del paisaje. O sea, ¿para qué tener esos corredores? Para tener un resguardo por el tema de la sanidad del cultivo también, ¿no? Esto creo que está animado. A ver, no, desapareció. No está animado. Bueno. Lo que está al lado es Lotus tenuis, que para mí fue un caso paradigmático lo que es la cuenca del Salado, que si bien fue una práctica, no una práctica, sino una cuestión que surgió de manera espontánea, porque el lotus fue una especie introducida y fue avanzando. Bueno, a mí un par de años me tocó estar monitoreando experimentos de lotus en 2 o 3 puntos de la cuenca del Salado, y es impresionante el cambio que produce el lotus en el suelo, y ahora los técnicos de lo que es la chacra Intech en Chascomús están haciendo, o vienen haciendo desde hace un par de años, promociones de Lotus tenuis. ¿Qué es eso? Es bueno, se deja semillar el lotus, o sea, hay años que se lo deja semillar, después produce, después se lo pastorea a una determinada carga, permite eso que se introduzcan otras especies gramíneas, etc. Bueno, el punto es que el lotus, siendo una leguminosa, en lo que es la sucesión ecológica, permite mejorar condiciones del suelo que permiten que crezca otra cosa. En algún punto el lotus es regenerador o regenerativo. Y bueno, y ahora quiero cerrar, ya termino, no sé cómo estoy de tiempo, pero creo que cerró, ¿no? Bien. Con el doctor Martín Bataglia estamos asesorando a unos chicos que son de Etiopía en sus papers, en sus tesis, y me gustó una frase que ellos usan en alguna parte de su escritura respecto del maíz, porque bueno, ellos vienen de una situación a nivel país complicada, están saliendo de un conflicto civil, etc. Entonces usan mucho esto que es Maize is Life, que rima en inglés, pero en castellano no. Bueno, y cierro con eso.